Éxodo capítulo 28. Vestiduras para los sacerdotes. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas, para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Diseño del efod. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego, incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros, como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego, trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana, sobre las hombreras del efod. Diseño del pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego, haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También, ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego, haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro
y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego, sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará firmemente unido al efod, por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Otras vestiduras para los sacerdotes. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor, en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego, haz un medallón de oro puro, y grábalo con un sello con la palabra Santo para el Señor. Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona, además, una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino, que usen directamente sobre la piel, y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo, o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así, no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Éxodo capítulo 29. Dedicación de los sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación,
trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego, mata el becerro en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo, unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar, y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con toda la grasa que los rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego, matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después, quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego, toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponles sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego, toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción, y rocíalo sobre Aarón y sus hijos, y sobre sus vestiduras. De esta manera, ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después, toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego, toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego, quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos. Entre ellas, el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos, y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego, Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para la purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne
o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos, para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día, durante 7 días. Después, el altar será completamente santo, y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día, de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Éxodo capítulo 30. Instrucciones para el altar del incienso. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Dinero para el tabernáculo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor.
Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Instrucciones para el lavamanos. Luego, el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre, o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. El aceite de la unción. Luego, el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado, y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta, o unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. El incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor, y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Éxodo capítulo 31. Los artesanos, Bezalel y Aholiab. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación,
todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Instrucciones para el día de descanso. Después, el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios.